Buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar el curso de el miembro inferior con la clase del pie. Hablando de irrigación, a mí siempre me gusta, cuando hablo de alguna arteria, hablar desde el principio, de dónde viene todo. Entonces, bueno, esto lo hablé cuando veíamos un poquito de cardiovascular y los grandes vasos, hablamos de todas las ramas de la aorta. Y bueno, quise colocar esta misma lámina donde recordamos las ramas terminales de la aorta, que son las dos ilíacas primitivas y esta que está por aquí por detrás de la vena, la sacramedia. Entonces se dividen las dos ilíacas primitivas, ¿verdad? Y cada una de las ilíacas primitivas luego se divide en dos arterias principales, que son la ilíaca interna o hipogástrica, que se va a encargar de los órganos pélvicos, y la ilíaca externa, que cuando pasa por el arco crural cambia su nombre a femoral. Eso sí hablamos bastante cuando vimos la clase de muslo. La femoral, cuando viene bajando, ¿verdad? Va a bajar por todo el, el muslo, ¿verdad? Y va a llegar a el anillo del tercer aductor. Cuando pasa por el anillo del tercer aductor, entonces se convierte en poplitea. Aquí está, tenemos la femoral, ¿verdad? La femoral superficial. Al pasar por el anillo del tercer aductor, entonces se llama poplitea. ¿Se acuerdan que habíamos visto todo eso? La poplitea, ¿verdad? Que la vamos viendo aquí, ¿verdad? La poplitea al nivel del arco tendinoso del sóleo. Fíjense aquí, un poquito más atrás aquí. Fíjense que este es el arco tendinoso del sóleo. Y entonces aquí viene la poplitea. Y en ese punto del arco tendinoso del polio, él da, del sóleo, él da la tibial anterior. Y en ese momento, esta arteria que queda se llama ahora tronco tibio peroneo. Aquí está, arco tendinoso del polio. Pues, yo no sé de dónde sacó el polio. Del sóleo. Y entonces queda el tronco tibio peroneo. Del tronco tibio peroneo, entonces obviamente me va a dar la tibial posterior y la peronea. Tenemos aquí tibial posterior y peronea. Pero entonces, bueno, del muslo, habían unas cositas que no había hablado, porque hablé de cómo se comportaba la femoral profunda, ¿verdad? Cómo se comportaba la femoral superficial en el conducto de Hunter, triángulo de Scarpa, todo eso hablamos, el conducto crural, el arco crural por donde pasa ella, pero no hablamos como tal de las ramas de la femoral profunda, y las quise traer el día de hoy. Y entonces partir de la femoral profunda y irnos con toda la irrigación hasta abajo. Entonces, recordando otra vez, la ilíaca externa, al pasar por el arco crural, se convierte en femoral común o en femoral como tal, pero siempre le llamamos femoral común para distinguirla de una vez que ella se va a dividir en dos, en una femoral superficial que casi no va a dar ramas y va a ir en la vaina de los vasos femorales, pasando por el conducto de Hunter, que es esta que está aquí. En cambio, la femoral profunda es una rama posterior de ella, o sea, de la división de la femoral común, que se va a encargar de la irrigación de todo el muslo. Aquí la vemos. Me gustó este dibujo que conseguí ayer, porque si se recuerdan de la vaina de los vasos femorales, que se divide en tres partes. Se divide en una primera parte llamada conducto crural, y esta primera parte va desde el arco crural hasta el sitio, yo les decía, hasta el sitio donde la vena safena mayor
desemboca en la femoral. Es decir, que es un trayecto bastante corto, dicen los libros, de apenas unos 5 centímetros, lo que se llama conducto crural. Luego viene una segunda porción de la vaina de los vasos femorales que no, perdón, que no le dan nombre, y una tercera porción que como tal es el conducto de Hunter. Entonces la femoral común, ¿verdad?, nos va a dar, varias ramas, ¿verdad?, que es el pedacito, como les dije, el pedacito de la femoral común va desde el arco crural hasta que obviamente ella se divide, que prácticamente aquí en este dibujo pareciera que diera sus ramas enseguida, pero que se divide en dos enseguida, pero fíjense que ella da algunas ramitas antes de dividirse. Entonces estas ramitas, las ramitas son estas que están aquí, que son la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, que son estas que están aquí, estas dos, que son hacia lateral, son estas dos, subcutánea abdominal, ¿verdad?, y circunfleja ilíaca superficial. Esta circunfleja ilíaca superficial se va a tender a anastomosar, va a entrar en la pared abdominal y se va a anastomosar con las epigástricas, la epigástrica inferior y la epigástrica superior, que las vimos cuando vimos la clase de pared abdominal. Estas serían las ramas que van hacia lateral, y las ramas que van hacia medial son las ramas genitales, que las vemos mejor de este lado, en el lado izquierdo de este paciente o de este cadáver, que son la pudenda externa superior y pudenda externa inferior. Fíjense aquí, pudenda externa superior y la inferior. La pudenda externa inferior tiene la particularidad que pasa por debajo del callado que hace la safena. Es decir, esta es la safena mayor que viene subiendo y desemboca en la vena femoral. Cuando desemboca pasa como por encima, cabalga, dirían los anatomistas, cabalga encima de la pudenda externa inferior. Aquí se ve un poquito más. Esta es la pudenda externa inferior y aquí viene la safena, que no está cortada como aquí, la safena mayor. Profe, ¿cómo se acuerda usted que esta es la safena mayor y que no es la safena menor? Yo se los dije la semana pasada y se los voy a recordar un poquito más adelante cuando hablemos de las venas. O sea, para poderlo explicar mejor con un dibujito, como hice para aprenderlo. Y bueno, la femoral común, termina obviamente en lo que es la femoral profunda, en la división femoral profunda y femoral superficial. Creo que aquí no, aquí no aparece. Aquí sería bonito si hubieran puesto la arteria pudenda inferior, que pasa por aquí, por debajo del callado de la safena, ¿no? Entonces, en cuanto, ¿verdad?, ya que ahora caemos en la femoral profunda, en la femoral superficial, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces ahora vamos a hablar de la femoral profunda. La femoral profunda es una arteria que no se nos olvida a los traumatólogos, porque es una arteria que da las circunflejas. La femoral profunda es una arteria que da las circunflejas lateral y medial, que van a irrigar a la cabeza femoral. Hay libros, muchachos, hay libros que le van a decir que estas arterias se llaman anterior y posterior, porque fíjense que esta, por ejemplo, que es la lateral, me está dando me está formando la parte anterior del arco de irrigación, y esta, que es la medial, también llamada medial, se viene por detrás y forma la parte posterior. Sin embargo, normalmente en traumatología, hasta donde yo he visto siempre, la vemos siempre como circunfleja lateral y medial, a diferencia de las circunflejas que están a nivel del húmero, que sí se les llama circunflejas anterior y posterior. Y de hecho esta se le llama lateral y medial porque salen a los lados de la arteria femoral profunda. Fíjense que está saliendo medial y esta está saliendo lateral. Tenemos también la arteria del cuádriceps, que es esta, que está irrigando aquí al cuádriceps, ¿verdad?
Y tenemos, ¿verdad?, que a medida que viene bajando la femoral profunda, que es esta, porque esta es la superficial, otra vez, ilíaca externa, para que entiendan el dibujo, ilíaca externa, al pasar por el arco crural, se divide en femoral, pasa y se va a llamar femoral común. Aquí sí la pusieron un poquito más largo con sus ramitas, ¿eh? Las ramitas que vimos con las dos pudendas. Y entonces después la femoral común se divide en femoral profunda y femoral superficial. La profunda, estamos viendo que da las dos circunflejas, da la del cuádriceps y da las perforantes, que son estas que están aquí. Existe lo que se llaman la primera perforante, segunda perforante. Y luego hay algunos libros que dicen que ya la tercera perforante es llamada la arteria terminal, la terminal de la femoral profunda. Siempre recuerden que siempre que les coloco una T aquí es porque vamos a hablar de la rama terminal de esa arteria que estamos hablando aquí. Entonces, la terminal es la tercera perforante y algunos libros dicen que entonces continúa otra arteria, o sea, ya ahora no se va a llamar, a partir de aquí de la tercera perforante, no se va a llamar femoral profunda, sino que se va a llamar anastomótica magna. Pero sí no lo quise colocar aquí para no nos enredemos mucho. Normalmente, como yo recuerdo cuando vi Morfofisiología 2, estas eran prácticamente las ramas así. Las importantes eran las circunflejas, la del cuádriceps y las perforantes. Eso no se nos podía olvidar, que ellas pasan, son las arterias perforantes, y creo que se lo dije a los residentes de trauma cuando vimos la clase de muslo, que estas arterias perforantes perforan, valga la redundancia, al aductor mayor, ¿verdad? Van a ir perforando al aductor mayor y van a pasar por detrás del fémur. Pasan por detrás del fémur y entonces ayudan a irrigar, o sea, se vienen hacia lateral y ayudan a irrigar al vasto lateral. Y eso es un problema cuando hacemos el abordaje lateral del fémur o abordaje aquí lateral en la cadera. No tan arriba, pero en el abordaje lateral del fémur. Porque aparecen esas perforantes y sangran mucho si uno no está pendiente de ellas. Tengan eso en cuenta. Igual, también de aquí del mismo arco, fíjense aquí del mismo arco, sale esta arteria que es llamada también la arteria del tensor de la fascia lata, que es esta que va aquí, que va a irrigar al tensor de la fascia lata. Y ella es importante sobre todo en cirugía plástica porque hay veces que se toma el tensor de la fascia lata para tomarlo como injerto, ¿verdad? Como injerto a distancia, y entonces se tiene que saber que a ese nivel es que está la arteria para hacer hacer el corte, vamos a decir, y hacer la ligadura posterior en el sitio donde nosotros vamos a llevar este colgajo. Por ejemplo, tanto en cirugía plástica como recuerdo también el neurocirujano en el hospital lo ha llegado a usar. Entonces, en cuanto a la femoral superficial, ella ahora se va a encargar de seguir descendiendo y de llegar, ¿verdad?, de llegar a la arteria poplitea, que fue lo que vimos hace rato. Así que coloqué esa lámina al principio para recordar lo que ya habíamos visto. Entonces, la femoral superficial va a pasar por el anillo del tercer aductor y va a dar la poplitea, y es decir, que se va a encargar de la irrigación completa de la rodilla hacia abajo. Es decir, pero aquí en la parte superficial, aquí en el muslo, la superficial casi no va a dar arterias. Está dando más que todo lo que son las accesorias del cuádriceps. Fíjense que da un poquito, son bastante pequeñas, y el testí
habla de que da la anatomótica magna. Como les decía, hay libros que hablan de que es la profunda que la da, hay otros como el Testí que da la anatomótica magna, pero como casi siempre me guío por el Testí, preferí dejarlo en la parte aquí de la femoral superficial. Por supuesto que entonces la femoral superficial, al pasar por el anillo de tercer aductor, lo he dicho 50 veces, se va a convertir entonces en la arteria poplitea. Recordamos otra vez, ¿verdad? Todo este cuento, que entonces la poplitea me va a dar la tibial anterior en el arco tendinoso del sóleo, donde ahora se va a convertir en tronco tibio peroneo, y el tronco tibio peroneo me va a dar la tibial posterior y la peronea. Todas estas arterias las vamos a ver a continuación. Entonces tenemos la poplitea. Fíjense, la arteria poplitea está en el rombo popliteo, que lo vemos una vez más, que para repasar, que es un rombo que está dividido en dos triángulos, un triángulo superior y en un triángulo inferior. El triángulo superior está delimitado hacia afuera por el bíceps crural y hacia adentro por el semimembranoso. Hacia inferior está delimitado por los dos gemelos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Si abrimos un poquito ese rombo popliteo, entonces tenemos las ramas de la poplitea, que entonces tenemos que son más que todo las articulares superiores, articulares medias, articulares inferiores, gemelares. Es decir, que ella se va a encargar más que todo de la irrigación de toda la región de la rodilla. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Y al final igual lo vamos a volver a repasar. Entonces prácticamente las articulares superiores, medias e inferiores que van a ir dando, ¿verdad? Unos arcos que se van a anastomosar hacia adelante. Fíjense que está prácticamente el inferior, y entonces aquí sigue la poplitea, y como les dije, en el punto del arco del sóleo, este músculo que tenemos aquí es el sóleo y este es el músculo popliteo. Cuando llega al arco del sóleo, entonces da la tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Disculpe que lo repita tanto, pero eso hace que ustedes se lo terminen de aprender. Tronco tibio peroneo, que se divide en tibial posterior y peronea. Aquí está dando las arterias gemelares, son estas que están aquí, ¿verdad? Y bueno, aquí ya está, por supuesto, las ramas terminales. Vamos a hacer un repasito al final de las arterias de la rodilla. Entonces el tronco tibio peroneo, ¿verdad? Va a dar prácticamente poquitas ramas, ¿verdad? Va a dar una casi que son casi que no se ven así en los dibujos de anatomía. Es este trayectico solamente aquí, que entonces me va a dar la recurrente tibial, ¿verdad? Una ramita que va a subir un poquito y que la vamos a ver en las que irrigan la rodilla. Y esta sí es importante para nosotros en traumatología, la nutricia de la tibia. Recordar que viene del tronco tibio peroneo y que es pregunta fija. Claro, recuerden que entonces esa arteria va a bajar por dentro del hueso, ¿verdad? Y ella no llega hasta el final de la tibia, sino que hay una arteria que vamos a ver más adelante a nivel inferior, ¿verdad? Que va a dar un poco de irrigación retrógrada a la tibia. Entonces, sobre todo lo que es el sitio de vamos a decir la zona de la tibia que está menos irrigada, es la unión entre los 2 tercios proximales y el tercio distal, porque los 2 tercios proximales están irrigados por esta nutricia de la tibia, del tronco tibio peroneo, y la parte distal está dado por la tibial posterior. La tibial posterior que da también una nutricia a la tibia y que sube. Entonces,
esa zona de encuentro de esa irrigación es a ese nivel, y es por ello que las fracturas, si ustedes buscan los libros en cuanto a las fracturas de tibia, cuál es la zona de fracturas que más tiende a evolucionar a una pseudoartrosis por poca irrigación, es esa, cuando hay fracturas a nivel de la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal. Entonces, el tronco tibio peroneo se va a dividir en peronea y esta es la tibial posterior y la peronea. Pero vamos a hablar más que todo primero de la tibial anterior. Entonces, la tibial anterior, ¿verdad? Ella se va a dirigir hacia adelante, va a pasar a través de la membrana interósea. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, ya está aquí. Esta es la tibial anterior, está a nivel posterior. Y entonces luego se hace anterior pasando a través de la membrana interósea. La membrana interósea no comienza desde la unión exactamente de la tibia y el peroné, sino que deja un huequito para que pase la tibial anterior. Entonces pasa la tibial anterior y ella se va a encargar de irrigación en la parte anterior. Entonces la tibial anterior me va a dar unas recurrentes que se llaman recurrente peronea anterior y recurrente peronea posterior. Fíjense, aquí están estas recurrentes que ven aquí, recurrente anterior y recurrente peronea posterior. Bueno, esta sería la posterior, esta la anterior y esta aquí la recurrente tibial anterior. Recurrentes, cuando ven en anatomía recurrente, es porque se devuelve del trayecto que venía siguiendo anteriormente. Y abajo, perdón, y a nivel distal me va a dar otras arterias que las tenemos aquí. Que aquí no dejé que mejor nada más cambiara el dibujito. A nivel distal, como les dije, entonces esta peronea anterior se va a encargar de la irrigación de los músculos del compartimiento anterior. Pero cuando llega aquí antes, ¿verdad? En el tobillo, un poquito antes de la línea articular, va a dar estas dos ramas. La peronea, la maleolar externa y la maleolar interna. La maleolar externa y la maleolar interna. Esta sería maleolar interna y esta maleolar externa. Como les he dicho también, este simbolito no significa que va a haber una anastomosis. Entonces, la maleolar externa se va a anastomosar con una arteria que viene desde posterior y se asoma por un huequito aquí distal, ¿lo ven? Se asoma por este huequito y esta peronea anterior viene y se anastomosa con la maleolar externa. Entonces tenemos maleolar externa y maleolar interna. Esa peronea anterior la vamos a ver ahorita. Y entonces, recuerden que la tibial anterior, ¿verdad? Finalmente se va a convertir al pasar por el retináculo extensor del tobillo, se va a convertir en arteria pedia. Esta que tenemos aquí. Aquí teníamos tibial anterior con sus dos ramas, maleolar externa y maleolar interna, y entonces al pasar por el retináculo extensor del tobillo se va a convertir en arteria pedia. Entonces, en cuanto a las arterias, ¿verdad?, de la pedia, entonces tenemos una supratarsiana, la arteria del seno del tarso, que es muy importante. La vamos a ver al final también cuando hagamos el repaso de rodilla. También vamos a ver un poquito de irrigación del astrágalo. Entonces, esta arteria se va a meter por el conducto calcáneo astragalino. ¿Se acuerdan que les había dicho que se me había olvidado el nombre en mi examen de anatomía? Se va a meter por ahí, por donde está la articulación subastragalina, es decir, entre el astrágalo y el calcáneo, y va a ayudar
en la irrigación de estos dos huesos, del astrágalo y del calcáneo. Hablo sobre todo de la irrigación del astrágalo, porque recuerden que el astrágalo es un hueso que es muy problemático cuando se fractura, porque una de las complicaciones más frecuentes es la necrosis vascular, porque se corta la irrigación. Lo vamos a ver al final. Entonces tenemos aquí tenemos esas dos primeras que nos vemos en los dibujitos, la supratarsiana y la arteria del seno del tarso. Tenemos la dorsal del tarso, que va a irrigar los huesos del tarso con sus ligamentos, y la dorsal del metatarso. Esta dorsal del metatarso, ¿verdad?, nos va a dar las interóseas dorsales, y que finalmente nos va a dar las colaterales de cada uno de los dedos, así como sucede en los dedos de la mano, que sí hablamos un poquito más extenso acerca de la irrigación en la mano. Y esta arteria pedia, después de dar la dorsal del metatarso, se va a convertir en la interósea del primer espacio interóseo. Este punto, ¿verdad?, sobre todo este punto aquí entre la dorsal del tarso y la dorsal del metatarso, el punto donde normalmente nosotros tomamos el pulso de la arteria pedia. Por supuesto que la interósea del primer espacio se va a dividir en sus colaterales. Esta interósea del primer espacio se va a anastomosar con la arteria plantar externa, que la vamos a ver al final. Cuando veamos la parte plantar, se va a anastomosar, se va a meter por aquí, a nivel hacia plantar, y se va a anastomosar con la plantar externa. Tenemos entonces, ¿verdad?, habíamos quedado que el tronco tibio peroneo nos da la tibial anterior y nos fuimos por allí hasta que llegamos al hallux por el dorso. Ahora la parte posterior quedó dividida en la tibial posterior y en la peronea. Entonces vamos a ver la peronea. La peronea, ¿verdad?, nos va a dar lo que son la nutricia del peroné, ¿verdad?, que es esta que está aquí, que viene bajando. Viene bajando aquí, entonces nos va a dar la nutricia del peroné, nos va a irrigar a los músculos que tenemos de este lado, quienes son, sobre todo arriba, lo que es el sóleo, que es superficial, y en los profundos tenemos el tibial posterior, el propio del hallux, y en el compartimiento lateral que tenemos los dos peroneos, que son estos dos tendones aquí, son el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, que es este que está aquí. Entonces todos esos los irriga arriba, es decir, son ramas musculares que van hacia esos músculos. Y finalmente, ¿verdad?, la peronea se divide en dos arterias, en una peronea anterior y en una peronea posterior. La peronea anterior es esta que vemos aquí, que pasa a través de la membrana interósea, aparece aquí adelante, ¿ve?, y es la que se va a anastomosar con la maleolar externa que vimos en la parte anterior de la pierna, ¿verdad? Luego, entonces, cuando da eso, entonces ahora esta arteria peronea va a llamarse ahora como tal peronea posterior. Y la peronea posterior, ¿verdad?, se va a anastomosar con varias otras arterias. Se va a anastomosar con la misma tibial posterior y también se va a dirigir hacia adelante y anastomosarse por delante con la peronea anterior. Fíjense como estas ramitas que vienen aquí se van a anastomosar con estas vienen de la peronea posterior y estas vienen de la peronea anterior. Entonces va a haber una anastomosis, igual esta anastomosis con la tibial posterior, y terminan de irrigar lo que es la parte aquí posterior. También dan unas ramitas hacia el calcáneo. La tibial posterior, ¿verdad?, que es la otra rama que va a venir bajando, entonces nos va a dar ramas musculares, que entonces nos va a irrigar
todos los músculos que faltan. El mismo sóleo también lo va a dar con la tibial posterior, lo vimos ahorita que nos lo da con la peronea, y irriga, perdón, todos los del todo lo que es este es el flexor de los dedos, el flexor largo de los dedos, y el compartimiento posterior superficial. Se me olvidó colocar aquí superficial. Perdón. Entonces va a dar el ramo anastomótico, ¿verdad? Que se va a anastomosar, valga la redundancia, con la peronea posterior. Va a dar ramitos calcáneos también. Y finalmente recuerden que esta tibial posterior es la que vimos que va a pasar por el retináculo flexor, que vimos sus límites, ¿se acuerdan? Y que veíamos el orden en que van a ir pasando los tendones. Vamos a tratar de recordarlo. Aquí está retináculo flexor, ¿verdad? Que tenía sus límites, que hacia medial teníamos el maléolo medial, hacia superior y lateral teníamos el astrágalo, y hacia inferior y medial el calcáneo, y hacia inferior y inferior y lateral, inferior y medial tenemos como tal el retináculo flexor. Me está formando este conducto por donde van a pasar los tres tendones del compartimiento profundo, que son que es de que está aquí. Recordemos que en el medio estaba el tibial posterior de este lado, después viene que es y que es que está aquí, que es el flexor largo de los dedos, y después viene el paquete vasculonervioso, ¿verdad? Tibial posterior, y por último el tendón del flexor del hallux. Después de pasar por el retináculo flexor, la tibial posterior se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la plantar interna y la plantar externa, y estas arterias son las que se van a encargar de la irrigación de la planta del pie, ¿verdad? Que son estas que están aquí. Vemos aquí, esta es la tibial posterior. Se divide en plantar. Ya, disculpen, empezó a llover y me estaba tratando de acordar si fue que tenía ropa tendida por si acaso. Ajá. Entonces tenemos plantar interna, ¿verdad? Y plantar externa. Fíjense que la plantar interna es bastante pequeña y va a dar un recorrido irrigando un poquito a lo que es el escafoide, el cuboides, y va a formar la colateral medial del hallux. La plantar externa sí va a dar un recorrido más largo, y de hecho fíjense que tiene un mayor calibre, y va a ir dando las ramas, así como la dorsal, ¿verdad? Va a ir dando las ramas interóseas plantares, ¿verdad? Que finalmente me va a dar las colaterales. Recordemos que esta plantar externa es la que en este punto, fíjense aquí, es la que en este punto se va a anastomosar con la pedia. Se va a anastomosar con la pedia y también un poquito con la plantar interna. Si se fijan, normalmente yo hablo, porque en traumatología es así, nosotros usamos más que todo medial y lateral en vez de interno y externo, pero esta es una de las arterias, este complejo de arterias siempre lo hablamos, y tanto la arteria como los nervios siempre lo hablamos de interno y externo más que medial y lateral. Entonces, con eso en mente que tenemos hasta el momento, entonces podemos recordar estas dos irrigaciones que son que tienden a preguntarse en traumatología. Bueno, saben que siempre la irrigación que más se pregunta en traumatología es la irrigación de la cabeza femoral, pero esta también. A ustedes le llega una fractura distal de fémur, proximal de tibia, de la patela, siempre se lo van a preguntar, siempre van a tender a preguntarse. Entonces fíjense
todas estas ramitas, ¿verdad? Que estas, por ejemplo, tenemos aquí que habíamos contabilizado 7 la semana pasada. Fíjense que se van a formar estas 4, estas 4, ¿verdad? Son las que tienen que tener como punto en la mente. Estas 4, que son la superolateral de la rodilla, superomedial, inferolateral. ¿De dónde van a salir? ¿Se acuerdan de las ramas articulares que decía que le da la poplitea? La poplitea da unas ramas articulares superiores, ¿verdad? Ellas van a dar la vuelta hacia adelante y entonces allí adelante se van a anastomosar las superiores y las inferiores, ¿verdad? De ahí ya tenemos 4 de la rodilla. La superficial, arteria superficial, la femoral superficial, va a dar una descendente de la rodilla que también va a ayudar con la irrigación de ella. Y recuerden que la peronea, ¿verdad? La peronea, la tibial anterior nos iba a dar una recurrente posterior peronea y una recurrente anterior peronea, que son estas dos últimas que yo las coloqué como recurrente porque lo estaba viendo el testí, pero aquí las tiene como circunflejas. Esta recurrente tibial anterior y la circunfleja, que van a ayudar a la irrigación de la rodilla. Entonces fíjense que son ramas que van a salir tanto de la femoral superficial, de la poplitea y de esta que tenemos aquí, que es la tibial anterior. Todo eso va a ayudar a la irrigación de la rodilla. Como les decía, otra irrigación que también se las van a preguntar son la del astrágalo. El astrágalo me voy a detener un poquito porque, como les decía, el astrágalo es un hueso. Un poquito más adelante está un seminario que tengo allí, que voy a mostrar allí por encimita. Es un hueso que se tiende a fracturar mayormente a nivel del cuello. Y entonces, al fracturarse a nivel del cuello, resulta que es la región menos irrigada, porque una parte está irrigada por una arteria y otra parte, y la parte posterior por otra arteria. Y entonces en ese sitio es que hay menos vascularización. Sucede como en la tibia. Entonces va a tender a haber necrosis vascular o pseudoartrosis del cuello del astrágalo. Por otro lado, el astrágalo tiene una particularidad, que es el único hueso del cuerpo humano que no recibe inserción muscular. Entonces eso también le debilita su irrigación, porque los huesos también reciben irrigación a través de las inserciones musculares. Entonces es el único hueso que no tiene inserción muscular. Eso también pregunta a veces de Cochita de Mango, pero sobre todo en medicina, pues en pregrado. Entonces, ¿quiénes son estas arterias? Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿verdad? La tibial posterior, que, como les dije, me va a dar la arteria del seno del tarso, ¿verdad? Y fíjense que se va a anatomosar con esta otra. ¿Quién es esta otra? La que aquí la llaman perforante anterior, o la que llamábamos que era la peronea anterior, que se vino por el huequito hacia adelante y se anastomosaba con la maleolar externa, ¿recuerdan? Bueno, se va a anastomosar con ella esta arteria del seno del tarso, que va a pasar por el seno del tarso, que es también llamado el conducto calcáneo astragalino. Y todo esto va a ayudar en la irrigación del astrágalo. Igualmente, por delante del astrágalo va a ir descendiendo la tibial anterior, que cuando pasa por el retináculo flexor ya se va a llamar prácticamente ya a nivel aquí, ya después de aquí más o menos, se va a llamar la arteria pedia, y entonces va a dar irrigación a la parte anterior del astrágalo. Entonces fíjense que este circuito, aunque existe este circuito de 3 arterias que están ayudando a la irrigación del astrágalo, fíjense que es la tibial posterior, la tibial anterior y la peronea, que van a ayudar a la irrigación del astrágalo. Pues fractura en el cuello, tiende a haber una necrosis avascular.
y por eso es que es importante la fijación interna lo antes posible, pues. Por supuesto que siempre, como siempre, la situación del país a veces impide que haya una fijación antes de los 7 días, y bueno, entonces va a atender a eso. Aquí está, este es de la O, que normalmente usamos esta página en traumatología, y habla de los sitios por los que está irrigado, fíjense, la tibial anterior, la peronea y la tibial posterior. Pero entonces fíjense cómo a nivel del cuello es el sitio donde hay menos irrigación, porque es la unión de las dos, pero que a veces no llega una buena irrigación a ese sitio. Recordar igual también, quería recordarles lo de los pulsos, pulso la pedia, el pulso de la femoral a nivel inguinal, el pulso popliteo, que es uno de los más difíciles de conseguir, que siempre se debe hacer con la rodilla en flexión. Se colocan prácticamente los 8 dedos, ¿verdad? Con los 2 dedos pulgares en la región anterior, y el pulso tibial posterior. Para recordar, cuando hablé de rodilla lo comenté. No sé si comenté este caso. Yo de hecho creo que no. Yo lo busqué en las diapositivas y creo que no lo comenté. Y por eso lo estoy trayendo a colación ahorita. Pero sí hablé y sí recordé que todo paciente con una luxación de rodilla es criterio que se le pida una arteriografía del miembro inferior. Lo que pasa es que, bueno, eso es una artroresonancia, perdón. Una arteriografía del miembro inferior, en que podamos ver que no haya habido, en que podamos descartar alguna lesión vascular. Este es un paciente que tuvo, yo de residente de primer año, tuvo una luxación de rodilla, ¿verdad? Y se le pidió por protocolo su artroresonancia, su arteriografía, y fíjense cómo estaba interrumpido aquí el flujo de su miembro inferior a este nivel, que es a nivel de la rodilla. Fíjense cómo aquí se ve la femoral superficial, esta sería la femoral profunda, ¿verdad? Y aquí viene bajando, y como, fíjense, tibial, ya obviamente aquí la poplitea, fíjense entonces aquí tibial anterior, tronco tibio peroneo, y entonces las dos, tibial posterior y peroneo. Y se va viendo todo. Aquí es el sitio donde ocurrió la lesión, que no había flujo. Y bueno, cirugía vascular lo llevó a quirófano para su restitución, tomando injerto de la safena mayor. Aquí está, un poquito más grande, Aquí está lo que les decía: poplitea, tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior y peronea. Aquí lo que les decía de las venas. ¿Cuál es la vena safena mayor y safena menor? Yo siempre les decía, tienen que recordar que una vena termina, o sea, las dos venas safenas se forman del arco del dorso del pie. Que siempre se nos marca allí, se nos ve claramente el arco venoso del dorso del pie, y entonces ellas suben. Una sube medialmente y uno sube lateral, pero no se llaman venas safena medial y lateral, sino que siempre se le llama menor y mayor, y tendremos a olvidarnos cuál es la mayor y cuál es la menor. Entonces, una de ellas termina en el callado de la safena, drenando en la femoral, en la vena femoral a nivel inguinal, y la otra termina en la poplitea. Obviamente que la que recorre más es la mayor, la que recorre menos, que termina aquí en la rodilla, es la menor. Sigo sin saber cuál es la mayor y cuál es la menor. Bueno, obviamente que esta que está terminando a nivel inguinal, en la femoral, en el arco crural, que es algo medial, entonces es la safena mayor. Entonces, cuando yo estoy operando por aquí,
Me acuerdo que me preguntaban, entonces, si estaba a nivel medial o lateral, ¿quién es? ¿Safena mayor o menor? Y me acordaba era de eso, de que la mayor drena a nivel medial. Entonces la medial es la mayor y la lateral es la menor que drena aquí en la vena poplítea. De verdad que muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?